Muchas gracias, presidente. En primer término, agradecer la hospitalidad suya como presidente de la República, de la hermana República de Cuba, también la del comandante Fidel Castro y la hospitalidad de todo el pueblo cubano en la cálida recepción que nos han brindado. Yo quiero, antes de ingresar en el tema que convoca a esta reunión de la CELAC y que es el tema de la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, en que reparemos por un instante en la importancia y la significación que tiene esta reunión. Yo he participado en todas las reuniones que se realizaron en distintos foros regionales a partir del 25 de mayo del año 2003, hace más de una década. Y en ese momento apenas empezaban a reunirse tímidamente, muy tímidamente, los distintos países de la América del Sur. La única organización constituida era el Mercosur, el Grupo de Río, pero recién las naciones de América del Sur comenzaban a reunirse. Hoy, a 11 años, estamos reunidos aquí todos los jefes y jefas de Estado que representan por voluntad popular, democrática, a todos los pueblos de América Latina y del Caribe. Y no estamos tampoco en cualquier lugar de la región. Este es el segundo punto. Y no lo hago por quedar bien con los anfitriones. El protocolo no es uno de mis fuertes, presidente, pero sí la sinceridad. No estamos tampoco reunidos en cualquier lugar, estamos en La Habana. Si alguien me hubiera dicho, o nos hubiera dicho cualquiera de nosotros, que a lo mejor no soñábamos con ser ni siquiera presidentes o presidentas o jefes de Estado de nuestros países hace 10 años, que toda la región, absolutamente toda, más allá de sus diferencias, de sus matices, íbamos a estar reunidos aquí en La Habana, en un proceso de integración sin precedentes, porque ni siquiera lo logramos en las luchas por la independencia, que fueron diferentes procesos históricos, seguramente nos hubieran tratado de utópicos o de un ejercicio de ilusión. Y sin embargo, aquí estamos, todos y todas, en La Habana, compartiendo y reflexionando sobre un proceso de integración que más tarde o más temprano, que con más dificultades o menores dificultades, deberá necesariamente darse, por una razón muy sencilla, porque el mundo está marchando claramente a la conformación de bloques. El siglo XXI se va a caracterizar por la conformación de bloques y esto nosotros debemos advertirlos. Y nuestra región es una región particularmente favorecida. Varios jefes y jefas de Estado lo han mencionado. Recursos naturales sin precedentes, agua potable, reservas de petróleo, reservas de gas, capacidad en producción de materia alimentaria que excede largamente las necesidades a cubrir por nuestra propia población. Y sin embargo, junto a todo esto subyace, y está allí, el problema de la desigualdad.
de la injusticia que presupone la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y donde nuestro continente es el más injusto. El primer desafío que tiene esta CELAC es el de construir una agenda. Pero construir una agenda, como decíamos hoy en la reunión reservada que tuvimos los jefes y jefas de Estado, que deje de lado la burocracia, que no nos convierta en un organismo multilateral de los que tanto hay, con declaraciones que nunca se cumplen. Y creo que la primera cuestión que debemos abordar para que esto pueda ser posible es considerar que todos los que estamos sentados aquí, más allá de las diferencias que podamos tener políticas, de volumen de economías, de PBI, de niveles de pobreza o de endeudamiento, somos todos iguales y estamos obligados a cumplir las mismas obligaciones y tenemos las mismas responsabilidades. Porque uno de los principales problemas que atraviesa el mundo y la tan mentada multilateralidad es que en realidad la multilateralidad en determinados organismos es una ficción. Es una multilateralidad porque hay muchos sentados, pero podemos estar muchos sentados y no ser un organismo multilateral, porque deciden uno o dos. Entonces, el primer desafío que nosotros tenemos es construir una agenda en la cual todos, absolutamente todos, tengamos igualdad de condiciones, no igualdad de posibilidades, que es otra cosa, igualdad de condiciones en la toma y la adopción de decisiones, que es como nos hemos manejado, por ejemplo, en la UNASUR, donde nos ha tocado destrabar conflictos que parecían insolubles y que nos habían colocado en momentos muy difíciles y que, sin embargo, pudimos superar. Por eso digo que hoy es un día histórico y no es un día cualquiera. Y creo que sí, entrar en el tema de la desigualdad implica hablar necesariamente de considerarnos también un bloque en términos económicos. Hoy en la reunión reservada, un presidente de una república hermana hablaba de crear en cada uno de nuestros gobiernos un pequeño espacio institucional que se dedicara exclusivamente a trabajar sobre los problemas de la integración y las formas de la integración, porque evidentemente ni en las cancillerías, ni cada uno de los ministerios que tiene múltiples problemas que abordar y resolver, tiene el tiempo y el espacio institucional, cronológico necesario para poder hacerlo. Creo que es una muy buena idea. Y creo que debemos comenzar a hacerlo porque el tiempo se agota y las necesidades aumentan. Hablábamos de cambio climático y las consecuencias que ha tenido para muchos países de la región, fundamentalmente los países insulares del Caribe. Hablábamos de la deuda. Mi país, Argentina, sabe las restricciones que significa el problema de la deuda para los países y su crecimiento. En el año 2003, el 150-160% de nuestro PBI era deuda contraída en moneda extranjera. Hoy solamente el 8% de nuestro PBI está contraída en deuda extranjera. Hemos sido el país que más se ha desendeudado en el mundo. Y lo curioso, lo virtuoso tal vez, no lo curioso, lo virtuoso, es que lo hemos hecho sin acceder al mercado de capitales. No porque neguemos el mercado de capitales, sino simplemente porque, producto del default producido en el año 2001, ese mercado de capitales nos estaba vedado, y si no nos estaba vedado, era con tasas muy altas. Yo creo que una de las claves en la lucha contra la desigualdad
pasa por identificar también cuál va a ser nuestra relación como región con los otros bloques que se están constituyendo en el mundo. Esto también es clave y esto hay que hacerlo sin prejuicios, sin simplemente creer que algo es bueno o malo. Acá no hay buenos o malos, los intereses no son buenos o malos, los intereses son eso, intereses. Y cuando nos sentamos a decidir sobre los intereses de la región y de los países, debemos evaluar, sopesar, analizar qué es lo que nos conviene como región. Y lo que nos conviene como región es precisamente utilizar lo que muchos han mencionado, ese poder que tenemos como mercado de 600 millones de habitantes, pero además transformarnos, logrando que nuestras materias primas, que han sido la principal fuente de ingresos, tengan valor agregado, porque si no vamos a estar construyendo una segunda dependencia que ya no será geográfica, como la que vivimos en el siglo XVIII y XIX, sino que será mucho más profunda, mucho más estructural, tal vez menos perceptible, pero tal vez más definitiva, como es la tecnológica y la de que el valor agregado más importante, más cualificado, se haga en otras latitudes y no en la nuestra. ¿Cuál es la ventaja que tenemos sobre esto? Que es imprescindible. Muchas de las riquezas que están en nuestro país para otros bloques. Estoy hablando de minerales, estoy hablando de agua potable, estoy hablando de reservas de gas, estoy hablando de petróleo, estoy hablando de potencial alimentario. Necesitamos que nuestro potencial alimentario ya no salga únicamente en cajones, los plátanos, como le dicen en el Caribe, o que nuestros granos salgan únicamente como granos en inmensos barcos. Necesitamos agregarle valor. Nosotros tenemos una frase que hemos acuñado, aquí me acompaña el presidente de la Cámara de Diputados, que supo ser ministro de Agricultura y Ganadería de mi país. Acuñamos una frase que se llama industrializar la ruralidad. Y que significa precisamente eso, lograr que los productos primarios tengan valor agregado. Esto es clave. Para ello hay que invertir en investigación y desarrollo. Para ello hay que invertir en educación. Por eso también nuestro país está destinando hoy, con el último plan que hemos incorporado, Progresar, que abarca a los jóvenes de 18 a 24 años, para que puedan estudiar, todos aquellos jóvenes de 18 a 24 años que ni trabajan ni estudian, puedan hacerlo. Hoy estamos dedicando prácticamente el 7% de nuestro PBI al sistema educativo. Clave para que nuestros recursos humanos altamente calificados puedan participar en ese proceso de valor agregado. Para ello nadie debe sentirse superior en esta América Latina y en este Caribe. Todos debemos reconocernos como iguales y debemos fundamentalmente tener clara conciencia de que es necesario que ese proceso de integración se dé no solo a nivel político, se dé también a nivel comercial, se dé también a nivel tecnológico, se dé también a nivel educativo y se dé también a nivel inmigratorio.